Overlord es una historia fascinante con personajes únicos y originales. Aparte de que peca de copiar algunos elementos típicos de un isekai, ha demostrado fortaleza al continuar adelante, y es que Overlord no está exento de polémicas, teorías, fanfiction y hasta la han pirateado, provocando que su autor decida ponerle fin en 17 volúmenes. Es gracias a todo el esfuerzo en conjunto de la gente que Overlord se merece un iceberg, para sacar a relucir aquellas cosas que van de lo más ridículo a lo más inaudito. Así que pónganse cómodos, traigan la botana y su dakimakura de albedo, que esto se va a poner muy bueno. Les habla Don Lucius y sean todos bienvenidos al rincón más lejano de la galaxia. Comenzamos. Empezamos con Kadokawa, la empresa encargada de promocionar el contenido de Overlord en los diferentes medios, ya sea impreso, en novela, en revistas y medios audiovisuales. Cuando Kugane Maruyama se encontraba escribiendo la novela web y decidiera publicar sus novelas, Enterbrain, que es una división de Kadokawa, lo adquiere y decidió apostarlo todo al encargarle el proyecto de animación a un grande, nada más y nada menos que el estudio Madhouse, empresa mundialmente reconocida por sus trabajos en proyectos muy grandes, por ejemplo Cardcaptor Sakura, Ninja Scroll, Death Note y la más importante hasta la fecha, One Punch Man, serie con la que se había consagrado como el mejor estudio de animación por la calidad en su animación, y en julio del año 2015 se publicó la primera temporada del anime, temporada que recibió mucho apoyo y le dio el impulso que necesitaba al manga y a las novelas ligeras para volverse populares, pero a partir de ese año empezaron los problemas. Madhouse enfrentó problemas legales por la falta de pagos salariales y gente que afirmaba estar trabajando horas extras sin recibir su pago. Provocó la furia en el personal de la empresa y las renuncias no se hicieron esperar, mermando la calidad en su trabajo. Por otro lado, la empresa editorial Yen Press, que tiene la licencia para producir las novelas ligeras y el manga de Overlord, estaba en el ojo del huracán porque sus traducciones estaban mal hechas y le quitaban los honoríficos a los personajes y no había coherencia en algunas de sus traducciones. Además, tardaban mucho tiempo para sacar un volumen nuevo de las novelas ligeras, llegando a tardar incluso un año por volumen, quedando muy mal frente a los traductores fans de las novelas ligeras, que incluso hacen un mejor trabajo que el de ellos. En el año 2018 se publicó la segunda temporada, manteniendo la calidad en la animación, pero duramente criticado por la forma en que se adaptó, y lo peor vino cuando ese mismo año se publicó la temporada 3, que recibió toda clase de abucheos por parte de los fans de la novela ligera, y la misma gente se vio ese bodrio de CGI de los retoños oscuros, lo que provocó muchas quejas, críticas y opiniones variadas. Y no solo eso, en pleno año 2022 mataron la cronología de las novelas ligeras. Por lo visto, intentaron copiar la Kimetsu no Yaiba y no salió bien, sacando los volúmenes 12 y 13, que eran uno solo, en una película que se va a titular Los Paladines del Reino Santo. Todos estos factores hacen que Overlord salga volando por los cielos y rogando porque el autor termine bien su obra, y las abominaciones de Madhouse quedarán presentes por su falta de compromiso en la adaptación de Overlord por su CGI de pacotilla en la tercera temporada, poniendo fin al primer bloque del iceberg, que fueron las cosas por las que Overlord estuvo por los aires y por los que fue motivo de polémica en su tiempo. Vamos a entrar en materia de la novela, específicamente las fuentes de inspiración del autor para escribir su novela. La principal razón por la que escribió su novela, según la entrevista que le hicieron al autor en el año 2017, fue porque su grupo de juego de Dungeons and Dragons ya no podía reunirse y decidió empezar a escribir su obra en el sitio web Arcadia. Basándose en la mecánica de Dungeons and Dragons, la novela web tiene un comienzo bastante brusco y no explica muchas cosas, y a lo largo de esta obra no canónica va dando vida a los personajes poco a poco. De hecho, si comparamos el juego Yggdrasil y la novela ligera, hay ciertas similitudes en los personajes, y como en el juego te permite crear tu mundo creando tus propios personajes, esto le ayudó muchísimo al autor para darle trasfondo a los personajes mismos que más adelante modificaría para su novela canónica, y de esta forma tú te vieras sumergido en la historia desde el primer volumen canónico. Lo raro de esto es la mezcla de inspiración para que el autor definiera algunos aspectos de su obra, lo que lo vuelve una mezcla bizarra. Por ejemplo, toma como fuente de inspiración el juego de Dungeons and Dragons y luego toma elementos de la Biblia, citando Juan 15:13
NPC, refiriéndose a Victim como ese amigo que dará su vida por los NPCs de Nazarick, o que Lucifer, uno de los 41, hizo la sala del Lemectón, creando las estatuas que representan a cada uno de esos demonios que aparecen en el Grimorio y que se ven en el videojuego de Mass for the Dead, o que haya tomado algunos elementos de la cábala para introducirlos en su obra sin que la gente se dé cuenta. También toma mucho del mundo de H.P. Lovecraft en su obra, pues los retoños oscuros son sacados del contexto de esa novela. En fin, hay muchas cosas que el autor hace en su obra que resultan un tanto bizarro y no vamos a entrar en tanto detalle porque eso alargaría el video. De ahí le tiramos la pedrada a Soobin, el ilustrador de las novelas ligeras. Ha tenido un papel muy importante a la hora de crear a los personajes, aunque claro, a veces trabaja sobre tiempo porque el autor le pide que repita una y otra vez los bocetos de los personajes hasta que el autor se decide por uno, poniendo incómodo al ilustrador Soobin. A lo largo del tiempo, Soobin ha mejorado considerablemente sus ilustraciones y en la entrevista del 2017 el autor confiesa que le pidió a Soobin que rediseñara el aspecto de Olasir Ark del volumen 11 para hacerlo ver más imponente y que los lectores se llevaran una sorpresa por la portada y luego al leer la novela se den cuenta de que todo fue una broma por parte del autor y del ilustrador. Ya para cerrar este bloque, recordemos que el año pasado salió a la luz el nuevo videojuego de escape de Nazarick, que fue muy parecido al popular juego Castlevania y Metroid, componiéndose la frase Metroidvania, aunque como dato curioso, las armas se parecen un montón a las que aparecen en el videojuego Dark Souls del año 2011. El juego de escape de Nazarick nos narra la historia de Clementine, que luego de morir a manos de Ainz, es resucitada en el 10º piso de Nazarick y debe superar los desafíos que se le presenten para poder escapar de Nazarick. Un juego bastante duro para los amantes de la dificultad difícil y una historia bastante curiosa pero muy bien adaptada por el autor Kugane Maruyama, y este mismo punto lo vamos a tocar más adelante. Vamos ahora con el tercer bloque, que sería algo así como internarse superficialmente en los datos más raros que podemos encontrar en la novela ligera y el anime. En este caso empezamos con los más abusados de Overlord, iniciando por Infiria, que luego de casarse con Henry Emmott lo han dejado muy seco por demasiado sexo, teoría que fue muy aceptada por la comunidad, tanto así que la sonrisa de Henry es genuina y como lo vimos en su video, la relación entre estos dos está prohibida y por eso es que no aparecieron en la cuarta temporada. Del otro lado tenemos a Lilyneth Pianis, la sacerdotisa del grupo de aventureros Los Cuatro Armamentos de Escama. Cuando el conde Naura le ofrece un arma y Lilyneth la pidió, el conde le dijo en broma que se la entregaba si ella se casaba con su hijo menor de 12 años, y ella aceptó y empezó a babear por tener entre sus manos el arma y en medio abduciendo al chico hasta dejarlo seco, dejando claro que ella es una shotacona pedrófila, y cuando logró averiguar la edad del hijo del conde empezó a llamarlo suegro. Escama estaba de acuerdo en tenerla en su grupo porque pensaba que era muy buena persona, pero cuando se enteró de su oscuro lado, decidió mantenerse al margen. Seguimos con las tres elfas de Tenmu que fueron perdonadas por Ainz y que viven en el 6º piso en compañía de Aura y Mare. Las tres tienen una preferencia especial por ayudar a vestir a Mare, denotando que esperan a que llegue el momento en que esas tres sean profanadas por Mare, y como dato curioso, el autor tenía planeado escribir una historia erótica con esas tres y Mare sosteniendo relaciones, acabando con Ainz llorando. Siguiendo con la trama de Mare, hay otra teoría formada que después de que Mare derrote a Seiji y ella fuera capturada y llevada cautiva a Nazarick, está siendo violada por Mare hasta dejarla rellena como un sushi y tomando arroz con popote. En el anime, en su segunda temporada, revelaron cómo se reproducen los hombres lagarto con la waifu lagartona. Lo que sí no explican en la aldea carne cómo es que los goblins tienen sexo o cómo se reproducen, dejando esa incógnita, seguido de una albedo muy pretenciosa esperando su oportunidad para violar a Ainz. Como lo vimos en la tercera temporada, se encontraba lista para tomar su primera vez con el Huesos, y en el volumen 8 Ainz estuvo a punto de ceder a la tentación si decía albedo que esto era por los ajustes que le hizo su programación, pero como no lo dijo, se resistió a Ainz. Si no hubiera sido por Mare, lo hubieran violado al Huesos. Ya para cerrar este bloque irreverente, cerramos con las chicas conejo.
Existen 3 ítems de conejo, sus nombres son orejas de conejo, hechizo de primer nivel que incrementa la audición y que hacen que en la cabeza del invocador aparezcan un par de orejitas de coneja, pata de conejo, aumenta la suerte del lanzador de magia y cola de conejo, disminuye el daño hacia el lanzador. Si una mujer equipa estos 3 hechizos, su atuendo cambiará al de una conejita estilo Playboy, y en el videojuego Mask for the Dead, en un evento especial, Lacus, Evil Eye y Narveral usaron ese atuendo de conejas para ir a sacar al hijo de un noble que se encontraba jugando en una casa de apuestas, poniendo fin a este bloque bastante extraño, bizarro y gracioso, chistoso y todo lo que ustedes quieran. Pero a partir de este punto vamos a descender hacia lo más lúgubre de Overlord. Iniciamos este bloque con el año 2138. En este tiempo las megacorporaciones corruptas han contaminado el mundo hasta tal punto en el que todas las personas deben usar máscaras para poder salir a trabajar. Los alimentos son muy caros y difíciles de obtener y la vegetación es algo que solo se puede ver en videojuegos. Blue Planet, miembro del gremio Ainz o Algón, reproduce la vegetación que existía en la Tierra en el 6º piso de Nazarick, y cuando Suzuki Satoru es transportado al nuevo mundo, le costó aceptar su nueva realidad, pero después se da cuenta de que este nuevo mundo es mucho mejor que en el que vivía y que Blue Planet estaría muy feliz al ver toda esa vegetación. Nos trasladamos ahora al 8º piso, que es de solo desierto, custodiado por Victim. Se cree que en este piso habitan las calamidades más poderosas de Nazarick, entre ellas Rubedo. Allí en lo profundo se encuentra la 8ª jerarquía, un grupo de NPCs muy poderosos capaces de derrotar a jugadores de nivel 100 y se cree son la unidad especial que creó Albedo para darle caza a los seres supremos, porque según ella los abandonaron y al quedarse solo Ainz no va a permitir que se acerquen de nuevo a su amado ser supremo. La cosa es que estas calamidades sueltas son un peligro para el nuevo mundo y por esa razón es que el 8º piso permanece aislado de los pisos 7 y 9. Los CDs de drama son historias paralelas ocurridas durante las novelas ligeras, historias que bien no afectan mucho a la trama principal, pero aportan datos que expanden en cierto modo el universo de Overlord, así que para estos temas me dirigí con Astros de Overlord en español. Me comentó que el CD de drama más extraño es el CD de drama volumen 2, donde se narra la historia de Torkel y Andre, 2 nobles del reino de Restis, con Torkel interesado en convertir a Nave como su futura esposa, pero es rechazado y luego de intentarlo por segunda vez al contratar al equipo Darkness donde se encontraba Nave, fue rechazado argumentando que seguiría a Momon a donde quiera que vayan y siguen su viaje. Después son atacados por un basilisco gigante y este fue derrotado por Momon y lo vimos animado en la 2ª temporada del anime. Después de completar esta misión, Torkel y Andre siguen su camino y al final de la historia, Torkel le cuenta la historia a sus nietos de cómo él y su hermano fueron salvados por Momon y Nave, diciéndoles que nunca supieron quién estaba debajo de la armadura negra, lo que abrió un debate entre Astros y Lobato de que esta sería la primera vez que se nos muestra un avance de lo que podría ser el final de Overlord. Al final de la trama de Torkel han pasado 60 o 70 años y en el volumen 14 el reino de Restis ya fue destruido. Y probablemente la familia de Torkel haya sido de las pocas que sobrevivieron a su destrucción, lo que nos deja con la primera impresión de que el autor ya tiene listo el final de Overlord. Cerramos este bloque con la verdadera apariencia de los guardianes de piso. Cada uno de ellos tiene un aspecto aterrador, pero fue modificada su apariencia verdadera por una más estética, como fue el caso de Shaltear, con su apariencia de vampiro verdadero da mucho miedo, y en el caso de Albedo, Sebas y otros guardianes como los miembros de las Pléyades nos hacen pensar que son seres muy hermosos, pero su verdadera apariencia da mucho miedo. Además de que su aspecto está conectado con las preferencias de cada creador, su verdadera apariencia les otorga ciertos buffs y poderes que en su forma habitual no tendrían. Cerrando así este bloque. Iniciamos el siguiente bloque con la misteriosa máscara de Kugane Maruyama, que es la de un no muerto, en este caso el rostro huesudo de Ainz.
Por razones personales, el autor decide asistir a la entrevista del 2017 portando esa máscara con el propósito de que nadie sepa su verdadera identidad. La razón de ello se debe a que en parte el autor trabajaba en el pasado como un oficinista y querría que nadie más viese su rostro, aunque claro, deja entrever varias cosas bizarras. Por ejemplo, durante la entrevista dejó entrever que ya tiene planeado el final de Overlord. Además, otra cosa bastante interesante es que el autor tenía el sobrenombre Muchi Muchi Puririn, que significa gordo grasiento. Cuando empezó a escribir sus novelas usaba este seudónimo, pero luego lo cambió a Kugane Maruyama. Lo extraño es que durante la entrevista en 2017 le tomaron una foto con el productor Hugi Miyama y se encontraba delgado, lo que abre dos posibilidades: o bien el autor estaba obeso cuando empezó a escribir su novela y se puso a hacer ejercicio, o algo trae con la gente obesa. Hablando de nombres, el significado del nombre Momonga significa ardilla voladora. Y otra cosa bastante rara, cambiando de tema, es que Ainz es un sociópata, lo que quiere decir que no se siente cómodo con otras personas que no sean sus camaradas de Ainz o Algón, y lo vimos con los miembros de las Espadas de la Oscuridad, en las que Ainz no tenía ganas de formar un vínculo con ellos. Lo curioso es que con Kino del tomo especial sí pudo crear un vínculo de amistad muy grande, y al final de la obra pudo crear un nuevo gremio Ainz o Algón. Cerramos este bloque con el declive de Ainz como gobernante. Si bien la idea principal de Ainz como el rey del reino hechicero pintaba por un buen rumbo, las naciones vecinas ven al reino hechicero como una amenaza para el nuevo mundo, y con las acciones de Ainz en el volumen 14 y la guerra contra la autocracia Slane abren el telón para que otras naciones vecinas consideren a Ainz y su séquito una amenaza potencial. Y si los señores dragón se unen para vencer a Ainz, será otra larga guerra en la que Ainz pueda perder a uno de sus guardianes de piso más queridos. Y con la historia alternativa en la que Tsa vence a Shaltiar, te deja pensando en que el final podría ser muy triste, poniendo fin a este bloque. Antes de continuar, si te ha gustado el video, por favor deja tu reacción con un me gusta y toma en cuenta que se tuvo que hacer una enorme labor de investigación para traerte este jugoso contenido. Sin más, continuamos. Iniciamos este bloque con los datos más siniestros y oscuros de Overlord, empezando por el rancho de Demiurge, localizado en las colinas Abelion. Este lugar se utilizaba como un laboratorio en el que se llevaban a cabo experimentos muy turbios. Además, fungía como una pequeña fábrica de materia prima, especialmente piel humana obtenida de sus víctimas vivas, con el objetivo de crear pergaminos mágicos. Otra fase de sus experimentos consistía en amputar un miembro y curarlo con magia para que luego esa misma persona se lo comiera. Y durante la invasión del Reino Santo de Roble, Ainz descubrió otro laboratorio clandestino donde Demiurge y compañía estaban haciendo la cruza entre especies para ver si era posible reproducir heteromorfos con seres humanos, y otros muchos experimentos abominables que llevaba a cabo Demiurge en compañía de Pulcinella, quien en todo momento alababa las atrocidades cometidas por el guardián de piso. Es cierto que estos datos se mencionan vagamente en la novela ligera, pero se requiere ser muy riguroso y minucioso para prestar especial atención a estos macabros datos. Como dato curioso, en el falso Nazarick, Demiurge le hizo un trono de huesos a Ainz que había sido hecho con huesos de diferentes especies, entre ellas seres heteromorfos y humanos, hecho que provocó el disgusto de Ainz, y en su lugar decidió sentarse en la espalda de Shaltiar para, según él, darle su castigo. Seguimos ahora con su contraparte, Sebas, el guardián de piso más fuerte de Nazarick. Sebas es el único NPC que no cuenta con una programación o un patrón específicos como los demás guardianes de piso como Albedo o Cocytus, lo que lo convierte en el único ser con la capacidad de actuar por cuenta propia sin la necesidad de depender de sus superiores, y es el único que estaría de acuerdo en dejar atrás esa vida como NPC de Nazarick y defender los ideales de justicia de su creador Touchme. De no haber sido por la intervención de Solution y un análisis más profundo, revela que Sebas hubiera sido capaz de traicionar a Ainz abandonándolo todo para salir a defender el nuevo mundo de la tiranía, asesinando en el proceso a Solution como el único obstáculo en su camino y con Tuare apoyándolo en todo momento. Siguiendo con las traiciones, otro posible guardián de piso que se rebele en contra de Ainz sería la propia Albedo,
ya que desde adentro está llevando a cabo una serie de preparativos en los que pretende no solo involucrar a los demás guardianes de piso, sino también subyugar las calamidades de la octava jerarquía bajo el pretexto de localizar a los demás seres supremos. Pero en secreto esta unidad fue hecha con el único objetivo de mantener encerrado a Ainz para evitar que salga de Nazarick, pues si se dan cuenta, Ainz no ha podido salir por cuenta propia de Nazarick para ir a explorar el nuevo mundo, a menos que sea escoltado por uno o dos guardianes de piso, y si por alguna razón Ainz decidiera hacer algo por cuenta propia, Albedo no lo va a permitir, y al verse presionado por Albedo, empezaría una serie de discusiones en las que Albedo, en modo tóxica, no permitiría que Ainz hiciera algún movimiento fuera de Nazarick sin su consentimiento, provocando un conflicto en el que Ainz ahora estaría forzado a abdicar de su posición como el gobernante de Nazarick, terminando en la historia de Overlord con Ainz abandonando Nazarick y desmantelando el reino hechicero, terminando con un final muy abierto. Lo último en realidad depende de cuál sería el detonante o razón por la que Ainz decidiera acabar con todo de una forma muy súbita, y conociendo al autor podría hacer eso en su novela después de que hayan matado a un guardián de piso. Antes de presentar el bloque final vienen las menciones deshonrosas que no aparecen en el bloque por falta de contexto o porque no aportan nada relevante al iceberg. Neuronis CBT, no hay suficiente información, pero supuestamente es porque utiliza su habilidad psicológica para meter presión a las demás personas. Eso es lo que facilita quizás el éxito en el sometimiento a los 8 dedos. El campeón mundial corrupto es parte de la historia del juego y será mejor abordarlo en un video aparte. Rufus del Autocracy Slane es vagamente mencionado, pero no tenemos suficiente información para concretar algo. La homosexualidad de Brain con Gazef era algo bien obvio, solo que el autor no lo pudo concretar. El trauma de Nella Baraja ya aparece en el resumen del volumen 13 y en su biografía. Y por último, el RPG Maker fue la base para que se inventara el videojuego Escape from Nazarick, así que ese videojuego queda sacado de este iceberg y el harem de Sebas también está fuera de contexto porque no es algo muy impactante. Cerramos este iceberg con un bloque explicando lo más extraño y siniestro que hasta la fecha de subido este video aún no se ha podido explicar del todo, o bien falta información para poderlo aclarar. ¿Qué fue lo que le pasó al cuerpo de Suzuki Satoru? Pues simplemente aparece con su avatar del juego en el nuevo mundo y se desconoce qué fue de su cuerpo, si este permanece inerte en su casa donde él vivía o si sigue conectado al juego y está en modo espera hasta que sea desconectado, o si forma parte de un experimento de los desarrolladores y directamente fueron a su casa para hurtar su cuerpo y lo mantienen en una cápsula de hibernación hasta que logre derrotar al dragón. Sigue siendo ese uno de los misterios más grandes que el autor no ha podido explicar del todo y que en cierto modo nos causa intriga el qué habrá pasado con su cuerpo. Por otro lado tenemos a Pandora Zactor, un NPC que tuvo su propio video en el canal. Pero ¿por qué el autor usaría el uniforme de las SS y lo cambia a que ese traje se inspiró de las guerras de la arqueología como inspiración para el traje del personaje, y después te das cuenta de que todo es para burlarse de los nazis de la Segunda Guerra Mundial? La personalidad del personaje encaja por completo en la sátira y la burla hacia ese grupo en particular. Lo mismo ocurre con Tuare, la chica que rescató Sebas. Ella fue violada y golpeada en repetidas ocasiones hasta quedar embarazada. Cuando fue rescatada por Sebas y entregada a Solution para que la curara, Solution le hizo un diagnóstico y probablemente le ocultó a Sebas que Tuare estaba embarazada, y aprovechando la confianza de Sebas, probablemente Solution se come el bebé de Tuare y lo mantiene en absoluto secreto de los demás. Por sí sola esta teoría no tendría base, excepto porque Solution es uno de los NPCs más malvados que hay en Overlord. Además, sabe ocultar muy bien sus fechorías. Cuando quiso acabar con Miyoshi por haberle dado un baño de slime a su jefe, decide secuestrarlo, pero Ainz se dio cuenta de inmediato y recibió su castigo. Aunque desde mi punto de vista sería mostrarle piedad al feto, ya que si Tuare había sido abusada de esa forma, el feto probablemente se encontraría muerto y lo que era Solution tendría sentido. Pero si no fuera ese el caso, lo que hizo Solution con el feto no tendría el perdón de Ainz. Cerramos este bloque con la muerte de Bell River, uno de los 41 miembros de Ainz o Algón. Él es el único miembro del gremio que el autor ha confirmado que está muerto en la vida real. Todo porque descubrió información siniestra sobre las megacorporaciones que gobernaban el mundo y fue asesinado en un accidente.
Se desconocen las causas, pero antes de morir puede entregarle a alguien más la información para que lo revele al mundo entero. ¿Qué información habrá sido? No lo sabemos, eso me imagino que se revelará más adelante en algún tomo especial. Y bueno gente, hasta aquí terminamos el video del iceberg de Overlord. Si consideras que faltó algo en el iceberg, puedes comentarlo en la caja de comentarios y si el tiempo lo permite haríamos un segundo iceberg en colaboración con sus ideas. Se despide Don Lucius y nos vemos en unos días con otro nuevo video para el canal. Y como dice Dross, que tengan buenas noches. Hasta la próxima.